e inteligentes y que usan de la razón, podemos ser persuadidos a tomar ciertas decisiones cuando se nos convence con argumentos y con motivaciones aceptables para nuestro psiquis, para nuestra personalidad o para nuestra moral media. La persuasión entonces es otro objetivo que busca la retórica, no solamente el conmover, que está más ligado al tema emotivo, sino también la persuasión, que está ligado ya a lo que se llama el elemento razonable, de la racionalidad. Aparte de persuadir y de conmover, la retórica también tiene que tener una fuerza más, el poder de deleitar. Es decir, de decir las cosas de manera que se puedan entender, de decir las cosas de manera que se pueda sentir agradable, que se pueda aceptar. Generalmente cuando nosotros usamos el lenguaje y nos acercamos a las personas para querer conmoverlas o convencerlas o persuadirlas, si no sabemos decir bien las cosas, entonces pues no los deleitamos y a veces, aunque tengamos razón, la gente no nos escucha. A veces, aunque nuestra verdad en nuestra mente sea real, concreta, la gente no nos entiende. Entonces, obviamente, ese es un gran problema de comunicación. La retórica trata de solucionar todo esto. La retórica lo que busca es lograr que el lenguaje hablado o escrito tenga un poder de conmover, persuadir y deleitar al oyente. ¿Qué más? Podríamos decir entonces que la retórica es la suma de todo un sistema de recursos, de técnicas y de reglas que actúan a diferentes niveles en la elaboración de una exposición o también cuando hacemos algo escrito. Estos elementos están estrechamente relacionados entre sí y repercuten íntegramente en los diferentes ámbitos discursivos. Estos recursos pueden ir desde el lenguaje corporal hasta el tono de la voz, hasta el orden con que se exponen las ideas, el orden de la exposición. Puede ir incluso la retórica con elementos de mostrar, ¿no? Ciertos oradores, por ejemplo, se dice, existe la leyenda, el mito que en la Revolución Francesa, ¿no? Uno de los hombres que estaba incentivando la toma de la Bastilla, ¿no? Llamaba al pueblo a que lo siga y nadie lo seguía. Cuando este orador cogió una pistola, que según la historia estaba descargada, ¿no? Coge la pistola y comienza a ir a la Bastilla, entonces toda la gente sí lo comenzó a seguir y a apoyarlo. ¿Por qué? Porque no solamente estaba hablando, sino estaba actuando, ya estaba haciendo realidad lo que sus palabras decían. La retórica entonces puede conmover, puede persuadir y puede deleitarnos cuando se presenta mediante uso de reglas y de ciertas técnicas. El tono de la voz, la forma conforme se exponen las ideas, como ya dijimos, entre otros elementos que pueden hacer del lenguaje hablado un lenguaje de poder. Respecto al escrito, también obviamente lo escrito tiene que tener un tema de argumentación. Aunque hoy en día uno de los grandes problemas de las sociedades contemporáneas es el no leer, por lo mismo pues de que hay un bagaje de información que nos viene por medio de otros elementos y por medio de otros medios, como el internet, la televisión, la radio, en fin, ¿no? Las formas en que nosotros podemos adquirir conocimiento e información son abrumadoras y obviamente ya son pocos los que leen y debemos nosotros leer como abogados, estar permanentemente en lectura, porque en realidad los grandes conocimientos se obtienen a través de la lectura, se procesan con mayor tranquilidad, con mayor eficacia y con gran efectividad. Es por eso que la retórica, en la parte escrita, también tiene que tener un cierto orden expositivo. Podemos usar, sin ser nosotros escritores, ni literatos, ni poetas, podemos usar elementos que sirven para la literatura, que sirven para la poesía, que sirven para la argumentación, podemos usarlo en el escrito. ¿Quién de nosotros no ha visto alguna vez una sentencia judicial? ¿Quién no ha visto un escrito judicial? Nosotros a veces nos admiramos, ¿no?, del orden en que pueden los magistrados y algunos abogados y la facilidad que tienen para poder volcar ideas dentro de sus escritos y hacerlo de modo de que sean comprensivos en un orden. A veces usando palabras técnicas o a veces no, usando las palabras más sencillas, que es más usual y de mayor aceptación y comprensión por parte de la mayoría de los ciudadanos, de la mayoría de la gente. La retórica entonces